Yo tengo esta situación. Tengo tres plantas que están a la izquierda del dibujo, que son Cincinnati, Denver y Atlanta. Cada una de esas plantas tiene una capacidad de producción limitada, que creo que era, como en el cuento, 100, 60 y 50, algo así. 100, 50 y 60, bueno. Y a la mano derecha del dibujo tengo unos almacenes que tienen una demanda que yo debo satisfacer. La demanda está en la tabla de la mano izquierda. O sea que la demanda es 50, 10, 60, 30 y 20. Y fíjense, cuando yo envío de una cierta planta a un cierto cliente por alguno de esos vínculos de transporte que hay allí, por algunas de los arcos de esa red, entonces yo incurro en un costo que está en una tabla. Entonces, si yo envío, por ejemplo, lo que estamos hablando justamente ahorita, si yo envío 1000 cajas de Denver a Chicago, me cuesta $150. ¿Listo? Eso es lo que yo sé hasta allí. Entonces, vamos a ir planteando esto un poco formalmente. En este caso, ¿qué conjuntos hay en este problema? ¿Qué son conjuntos? Son agrupaciones de elementos que se comportan de forma similar para el modelo. Miren el dibujo, ¿qué conjuntos hay? No, esos son parámetros. Ajá, fíjense que hay un conjunto que es de plantas, ¿sí? Entonces yo lo voy a escribir acá. Un conjunto de plantas. Y este conjunto está conformado por Cincinnati, Denver y Atlanta. ¿Qué otro conjunto hay? Hay otro conjunto que son los almacenes o puntos de venta. Y este conjunto está conformado por Nueva York, Boston, Chicago, Los Ángeles y Dallas. Y yo he visto que ustedes están utilizando índices, yo también lo voy a hacer. Entonces, para plantas, todo lo que se relacione con plantas lo voy a mostrar con índice I. Todo lo que se relaciona con almacenes lo voy a mostrar con índice J. ¿Listo? Bien, en este modelo yo tengo unos parámetros o datos que están en las tablas, ¿cierto? Fíjense que, por ejemplo, a la mano izquierda yo tengo un parámetro que es la demanda anual de cada uno de los almacenes. Entonces, a ese lo voy a llamar así. Le voy a decir que eso se llama dem sub j. Y esto es la demanda de cada almacén. Ese dem sub j entonces es este de aquí. Esto. Bueno, en realidad no es esa parte, sino esta parte de aquí. Dem sub j. ¿Qué otro parámetro o dato tengo en el problema? Tengo la capacidad. Entonces esa la voy a llamar de forma muy creativa cap sub i. Y esta es la capacidad de cada planta i. Bueno, y aquí podría ser de cada almacén j. La capacidad entonces está aquí, es toda esta tabla, ¿cierto? Capacidad sub i. Ah, no, güey. Esa no es. Ustedes me van dejando decir cualquier bestialidad. Es este de la esquinita, la capacidad. Y el otro parámetro que tengo en la tabla más grande es que... Ajá. Yo lo voy a llamar C sub IJ, que es costo de enviar 1000 cajas de la planta I al almacén J. Y ese es toda esta tabla ahora sí. Entonces C sub I J, toda la tabla. Quiero que observen una cosa, miren que aquí en la tabla I
está hacia abajo y J está hacia la derecha. Eso lo vamos a necesitar ahora para el AMPR, saber en qué orden y hacia dónde se mueven las dimensiones de la tabla. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos hasta allí? ¿Bien? ¿Más o menos bien o nada bien? Bien, listo. Y voy a poner aquí también las plantas, yo las indexo con I, los almacenes los indexo con J. Listo. Entonces hasta ahora tengo los conjuntos, los índices y los datos del problema ya organizaditos. Me sigue en ese momento definir cuáles son las variables que tiene el problema. ¿Quién me sopla? ¿Qué variables debe tener este problema? X sub IJ. X es mi variable favorita de todos los tiempos. Yo X la uso para designar cantidad de patos que voy a cocinar, cantidad de libros que me voy a leer, cantidad de chocolatinas que me voy a comer. X sirve para todos, nuestra mejor amiga. Entonces, X y J, y en palabras, ¿qué es X y J? Yo recomendaría que lo hiciéramos así. Sí, con miles, porque los demás datos están cuadrados en miles. Entonces es más fácil usarlo así. Entonces, sí, wait, yo copio. Miles de cajas, ajá. Producidas en I. Sí, señor. Producidas en I, ajá. Y enviadas a J. Y enviadas a J. Bueno, entonces fíjense que aquí a esto ya le tenemos nombre. Esto es capacidad sub I. Esto es demanda sub J. Y aquí en el medio pueden ir, en cada uno de los arcos puede ir el costo. Bueno, ¿cómo vamos hasta allí? Bien, tenemos, fíjense, tenemos ya la terminología básica del modelo. Este es el alfabeto con el que vamos a armar este modelo. Todas las restricciones y la función objetivo las vamos a escribir con esos índices, esos parámetros y esas variables que tenemos allí. ¿Listo? Vamos a escribir de primera la función objetivo. Función objetivo. En palabras, ¿cuál es mi función objetivo? De acuerdo. Yo resumiría eso diciendo costo total. Fíjense que a la empresa no le interesa minimizar el costo del envío de Cincinnati a Nueva York, ni le interesa minimizar el costo de envío, por ejemplo, de Atlanta a Los Ángeles. No, le interesa es cuál es el plan que me va a permitir a mí hacer todos esos transportes al menor costo total. Lo que afecta el bolsillo de la empresa no es un pedazo del costo, es el total. ¿Sí lo ven? Pues por eso hacemos este tipo de modelos, porque me interesa plantear como función objetivo el costo total, que eso es lo que yo voy a minimizar. A mí no me interesan partes del costo. La empresa es una sola y se va a tener que sacar la plata del bolsillo. ¿Listo? Entonces, aquí hay dos formas de hacer esto. Minimizar Z igual a costo total de envío. Entonces fíjense, ese costo total de envío, o mejor dicho, el costo de envío es unidades por costo. O sea que es de alguna forma, unidades son X y J y el costo ya dijimos que era C y J. ¿Sí o no? Miremos la tabla, vuelvo a la tabla. Pues fíjense en la tabla que yo tendría que decirle 120 por X11 más 250 por X12, estoy yendo por la fila, más 80 por X13, más 250 por X14, más 180 por X15, más la siguiente fila y más la última fila, ¿cierto? Eso es supremamente peatonal. Observen que
una de las razones por las cuales definimos conjuntos y definimos índices, mejor dicho, la razón más importante para hacerlo es poder resumir la información. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Que el costo, a ver, lo hago por aquí abajo, minimizar z es igual a x y j por c y j. Hasta ahí voy bien. Ahora, ¿cuántos términos hay de x y j por c y j? 15, porque son 3 plantas que podrían enviar a 5 clientes, 3 por 5. Miren la tabla. Esa tabla de costos tiene la misma forma que va a tener la tabla de la variable x y j. Es la misma tabla, hagan de cuenta que borramos todos esos costos y allí en esa misma tabla podríamos escribir los valores de x y j, ¿sí o no? Bueno, entonces ojo, ¿cómo hago para expresar todo el costo del problema utilizando x y j y c y j? ¿Qué me falta? Me falta sumar, ¿cierto? Yo puedo sumar de dos formas. Les voy a mostrar la forma larga y la forma corta. Forma larga, sumatoria sobre todas las plantas que envían a todos los almacenes. ¿Sí o no? ¿Esa me la creen? Bueno, me la creen, ¿no? ¿Están de acuerdo? Yo no necesito que crean, sino que piensen y estén de acuerdo o en desacuerdo. ¿Está bien allí? Pero digan algo. Sí. Listo, este está bien. Forma corta, que podemos usar sobre todo en el cuaderno, es que dejamos una sola sumatoria y le ponemos aquí abajo i, j. Esa notación quiere decir que yo voy a hacer una sumatoria que va a incluir a todas las combinaciones de i con j. Como en este caso las combinaciones de i con j son 15, entonces esa sumatoria tiene los 15 términos completos de la tabla. ¿Sí lo ven? La única razón para hacer eso es que me da pereza hacer dos sumatorias y me ocupa menos espacio así. Y en muchos libros y muchos artículos lo van a ver así. O sea que las dos formas de sumatoria son equivalentes, dan lo mismo. También observen que yo no le he dicho i igual a 1 hasta 3, por ejemplo. Yo no hice toda la notación que hemos usado en estadística, ¿sí? Lo que quiere decir cuando yo solamente pongo la sumatoria y abajo el índice es que la sumatoria se va a mover en todos los valores posibles del índice. ¿Listo? Entonces cuando yo pongo sumatoria y abajo i, j, es que va a tomar todos los valores posibles de las combinaciones de i con j. Esto no necesariamente es siempre así. Entonces cuando yo vaya a tener sumatorias que excluyan algunos elementos, pues yo sí lo puedo especificar allí en la sumatoria. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que la i no sume desde 1 hasta 3, sino que sume desde 2 hasta 3 y no sume los unos. Eso se puede hacer, no hay ningún problema, ¿listo? Y el lenguaje lo permite también igualitico. Entonces, me voy a quedar por el momento con esta escritura de acá, con esta. ¿Listo? Bueno, ¿qué sigue después de escribir la función objetivo cuando hacemos modelos de programación lineal? Las restricciones. Las restricciones son la parte más divertida y a veces la parte más difícil de los modelos. ¿Se han fijado o no? Está en el lugar equivocado. No, pero yo he observado que además no lee correos. No le pone instrucciones. Atención, mañana está programado el fin del mundo, no presentarse a la universidad, y él viene. Bueno, restricciones. 1. ¿Qué limitaciones tiene este problema de acuerdo con nuestro gráfico que hicimos allí? Capacidad, esa me interesa. ¿Cómo podemos expresar la restricción de capacidad en palabras? En palabras. La suma de las miles de cajas que mande una planta a los almacenes. Sí. Tiene un límite. Exacto. Muy bien. Yo lo voy a escribir de otra forma, pero con ese mismo sentido. Ahí va. No, ¿sabe qué? Lo voy a escribir así porque me gustó. La suma de lo que se envía desde
cada planta I a todos los almacenes J no puede superar su capacidad. Voy a escribir un poco más redundante para que sea más claro. La suma de lo que se envía de cada planta I a todos los almacenes J no puede superar la capacidad de la planta. ¿Listo? Miremos la planta 1. La planta 1 envía producto al cliente 1, al cliente 2, al cliente 3, al cliente 4 y al cliente 5. Y esto no puede superar la capacidad de la planta 1. Entonces, esto es planta 1. ¿Lo visualizan? ¿Lo pillan? ¿Lo ven? Bueno. Otra vez, eso es peatonal. Peatonal no nos gusta. Entonces, esta la podríamos resumir diciendo que esta es la sumatoria. La sumatoria en todos los J, en todos los almacenes de X sub 1J, y esto es menor o igual a la capacidad de 1. ¿Cierto? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quién se me perdió? ¿Qué pasó? Otra vez. El índice 1 está fijo, mírenlo aquí arriba. Aquí está 1, 1, 1, 1 y 1. ¿Cierto? ¿Bien hasta allí? Y el que yo voy a sumar es el J que va cambiando. 1, 2, 3, 4, 5. Por eso la sumatoria se mueve en J, pero tiene el 1 fijo. ¿Ya? Pero ojo con lo que voy a decir aquí. Miren, esto debe cumplirse para cada una de las plantas I. Para cada I. ¿Sí o no? Entonces, yo realmente lo que debo hacer es no expresarla en términos de planta 1, sino expresarlo en términos de planta I. Debe quedar así: X, Y, J menor o igual a capacidad I, y esto debe cumplirse para toda planta I. Y esa es la versión ya completamente resumida, completamente algebraica. Ustedes hasta ahora no han trabajado esa notación algebraica resumida formalmente. Listo. Entonces se hace así. Eso no tiene pues como misterio. Quiero que lo mires de esta forma, fíjense. Póngame cuidado acá. ¿Sí ven el signito pues que es como una A invertida, una A mayúscula invertida? Ese es el para todo, ¿listo? Entonces, ojo, cuando yo tenga varias restricciones que se van a aportar de la misma forma para varios elementos de un mismo conjunto, yo lo planteo así. En ese caso va a haber una restricción para cada elemento del conjunto que está indexado con I. Como el que está indexado con I son las plantas, quiere decir que va a haber una restricción para cada planta. Si son 3 plantas, entonces son ¿cuántas restricciones? 3 restricciones. Pero yo las escribo en un solo renglón, así. ¿Listo? Dale. ¿Ese para todo el computador lo recorre con un arreglo? El para todo lo que hace es lo siguiente, el computador lo que va a hacer es lo siguiente: él ve que tu restricción está indexada con I. Entonces él se va y mira el conjunto donde está I, ¿cierto? Va y mira el conjunto y dice, en este conjunto hay 3 plantas, Cincinnati, Denver y Atlanta. Yo voy a crear una restricción para cada planta. O sea que realmente el computador, cuando va a hacer las operaciones matemáticas... bueno, ustedes vieron la semana pasada Simplex, ¿cierto? Eso. Cada restricción es ¿qué? ¿Una fila o una columna? Cada restricción es una fila, ¿cierto? Entonces, esa sumatoria en rojo y el para todo y en negro que yo he puesto allí, te va a crear 3 filas, 3 restricciones, ¿ya? Pero yo tengo que escribir solamente la versión algebraica resumida, que es esta. Y él coge y él hace la matemática por detrás. Mejor dicho,
Muchos de estos programas funcionan con el simplex o algoritmos similares al simplex, ¿ya? Puede ser el algoritmo de punto interior de Kamarkar o algunas otras variaciones que hay. Pero lo que quiero decir es que yo no tengo que decirle, te voy a dar 3 filas. Le doy esa notación y él crea las 3 filas en las matrices. Él ya sabe que eso es lo que tiene que hacer. No, el para todo también se escribe. Ese, lo que está adelante, que es un adelante del para todo. Es un punto y coma. Ah, Sí. Entonces yo ahí lo que estoy diciendo es, la restricción termina allí en el punto y coma y se aplica para todo ello. ¿Sí lo ves? El punto y coma es como para terminar la restricción, para cerrarla. Yo imagino que algunos pues no sé, pero puede que algunos autores no usen el punto y coma, sino que pongan de una vez el para todo. A mí me parece que es claro cerrar con punto y coma y se pone el para todo después. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos hasta allí? ¿Sí? Recuerden cómo es la tabla, miren. En la tabla yo voy a tener que enviar desde cada planta a todos los clientes. Entonces piensen que como hay 3 filas de plantas en la tabla, pues va a tener que haber 3 restricciones, porque es una restricción de capacidad para cada planta. ¿Listo? Y la forma súper resumida de escribirla es esa que está ya lo último. Sumatoria en J de X y J menor o igual que capacidad sub I, y eso se cumple para todos los I. ¿Listo? Bueno, entonces háganme un favor ahora. Yo voy a parar de hablar un segundo porque yo hablo mucho, y ustedes van a hacer algo muy similar a esto, pero para plantear la demanda. ¿La demanda es para cada planta o para cada almacén? Para cada almacén. Entonces, ¿cuántas restricciones resultan de esas? 5. Pero por favor, conversen con los compañeros a ver si me la plantean así, muy parecida a la roja. ¿Listo? Yo paro un segundo, ustedes la plantean y me la dictan y yo la escribo.